una vez más. El día de hoy trayéndoles un relato más. Vamos a escuchar la historia de Diego y averiguar qué podemos encontrar en la oscuridad. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Un saludo a todos los de la audiencia. Estaba considerando si hacerles llegar este relato o seguirlo guardando para mí. En parte porque cada vez que lo traigo a mi mente un escalofrío me recorre por todo el cuerpo. Ya habían pasado algunos años desde que dejé la casa de mis padres. Decidí que me independizaría justo después de los 19. Creí que de alguna manera me ayudaría a poder llegar al mundo real más rápidamente, por lo que me di a la tarea de buscar un trabajo tan pronto como terminara la preparatoria. De alguna manera me resultó sencillo encontrar uno como ayudante de cocina en uno de los restaurantes de la ciudad. A pesar de que el trabajo era algo pesado y la paga no era la mejor, me agradaba el ambiente y en ocasiones podía aprender algo de los cocineros en turno. El mayor inconveniente que encontraba era que terminaba los turnos por allá de las 2 o 3 de la madrugada, pues era difícil encontrar transporte público accesible a esas horas. Después de varias semanas terminé averiguando que un compañero de trabajo vivía por el área de mi casa, por lo que amablemente accedió a llevarme a casa cada que nuestros horarios coincidieran. Para mi buena suerte, la mayoría del tiempo concordaba con los horarios y nos hacíamos compañía mutuamente, aunque de vez en cuando me tocaba irme por mi cuenta. Fue en uno de esos días cuando pasé por aquello, una experiencia que a la fecha me sigue provocando intranquilidad y temor de lo que mis ojos pudieron ver. Recuerdo que fue la primera semana de noviembre y que ya había gastado gran parte del sueldo en la despensa del mes. Al día siguiente me tocaba descansar, por lo que pensé que sería una buena idea irme caminando a casa, ya que algunos compañeros vivían por el trayecto que tomaría, por lo que decidimos acompañarnos hasta que al final terminé quedando solo. Era un tramo no mayor a 15 minutos para llegar a mi casa. Había algo de viento y el clima se sentía bastante fresco. Parecía un día común y corriente. Sin embargo, unas cuantas cuadras de llegar a mi casa, noté que sobre la calle una de las luces del alumbrado público estaba parpadeando. Era algo hasta cierto punto común, pues mi colonia no era una de las cuales gastara mayor presupuesto en arreglar la infraestructura. De repente una ventisca helada me paralizó momentáneamente. Fue una corriente que me llenó de intranquilidad. De alguna manera me hizo sentir dudas sobre si seguir con mi camino, pero sabía que estaba a unos pocos metros de la seguridad de mi hogar, por lo que decidí seguir caminando. A los pocos metros de llegar al poste de alumbrado público que parpadeaba, noté una figura parada justo detrás del tubo, como si estuviera estratégicamente ocultándose. De alguna manera no era posible verle mientras caminabas de frente al poste. Era una figura humanoide que vestía de negro, al menos por lo que se alcanzaba a distinguir. Parecía un hombre de por lo menos 1,85 de altura, de complexión delgada, quien a pesar de estar justo debajo de la luz de la lámpara, se veía en completa oscuridad. Parecía solamente una sombra de alguien, pero no un individuo como tal. Conforme más cerca estaba de eso, más notorio era como si ello me estuviera viendo fijamente. Era como si girara lentamente mientras yo me desplazaba. Sentí que la inquietud aumentaba al mismo tiempo que mi respiración se volvía agitada y mi corazón latía cada vez más y más rápido.
No tenía intención de averiguar qué es lo que aquella cosa quería. Aceleré el paso para llegar lo más pronto posible, al mismo tiempo que caminaba lo más alejado del poste donde aquella cosa moraba. Fijé la mirada al frente, pero poniendo atención de reojo por las posibles acciones que la criatura sombría pudiera llegar a tomar. De repente el parpadeo de la luminaria se acompañó de un sonido de estática prolongado, seguido de un estallido. Todo estaba en completa oscuridad. La lámpara se había roto, dejándonos en penumbras, apenas irrumpidas por los pequeños destellos que podían percibirse de los focos que algunas viviendas tenían en la fachada. Eso fue la gota que derramó el vaso. Me solté a correr lleno de angustia y temor. Podía sentir la mirada penetrante de aquel ente de la oscuridad, siguiéndome en la penumbra. Estaba por llegar a la siguiente lámpara de alumbrado cuando noté que empezó a parpadear. Me dije a mí mismo que no era una coincidencia, que de alguna manera ese ente sombrío tenía el control sobre las luminarias. Se escuchó por segunda vez el sonido de estática sobre la lámpara y por mi mente pasó la imagen nuevamente que íbamos a terminar en penumbras. Y que algo no muy grato podría resultar si aquella criatura terminaba por alcanzarme. El estallido llegó y con él nuevamente la oscuridad. Tropecé con un pequeño bache que había sobre el pavimento y fui a parar al suelo. Traté de levantarme lo más rápido que pude, pero no me fue posible hacerlo. Me había torcido el tobillo y me costaba trabajo poder apoyarme de forma adecuada, cuando de repente sentí un frío espeluznante sobre mi nuca. Tenía miedo, pero algo me indicaba que tenía que voltear. Fue hasta entonces, en aquella completa oscuridad y penumbra, que podía verlo con mayor claridad. Parecía ser un hombre, pero tanto su piel como sus ropas eran del mismo tono negro, apenas perceptible por el cambio de textura que se percibía entre sí. Parecía no tener rostro. Donde debían haber una boca y una nariz, solamente había un espacio completamente liso que parecía ser su piel, y sus ojos eran 2 puntos rojos brillantes, 2 puntos que emanaban su propia fuente de luz. Mirar aquellos ojos carmesí era como mirar una escena de tortura perpetua. Su mirada transmitía temor, desesperación y angustia. Nunca fui una persona muy religiosa que digamos, pero lo único que pudo venir a mi mente en ese momento fue encomendarme a Dios. Si existía un ente omnipotente y salvador, tenía que aparecer en ese momento, por lo que con la poca fe que hasta en ese entonces poseía me encomendé a Él. Dios mío, por favor, permíteme salir de este peligro. Fueron las palabras que dije en voz alta mientras cerraba los ojos. Cuando terminé de pronunciarlas, se escuchó el sonido de la estática nuevamente, pero esta vez acompañado de un rechinido agudo y penetrante. Sentí que mis oídos iban a estallar, pero por suerte no lo hicieron. Después de ello, solo hubo silencio y nuevamente podían escucharse grillos en el ambiente. De alguna manera aquello se había esfumado. A pesar de que el lugar seguía en penumbra, no podía sentirse aquella pesadez e intranquilidad que se había notado momentos antes. Me levanté como pude y caminé hasta llegar a casa, donde a pesar de aún sentir miedo por lo que había pasado, de alguna manera podía sentirme más seguro. Al día siguiente les conté por mensaje a algunos de mis compañeros en el restaurante. Varios de ellos me tomaron por loco. Otros dijeron que habían escuchado rumores sobre un ente sombrío que se movía en la oscuridad, pero que por suerte no habían tenido el infortunio de encontrárselo, por lo que solamente me dieron el beneficio de la duda. Después de aquella noche hablé con el gerente y mi jefe, igualmente que con el amigo que me llevaba a casa. De esa manera los horarios podrían empalmarse, con el fin de nunca volver a regresar solo a casa.
Seguí en el restaurante por varios años más y nunca volví a regresar solo. Para mi buena fortuna, tampoco me he vuelto a encontrar con aquel ente sombrío. Por lo menos por ahora. Y así llegamos al final de esta historia. Una experiencia bastante aterradora. Déjame en los comentarios qué crees tú que haya sido esa criatura que dominaba la oscuridad, o el por qué decidió esfumarse al escuchar una encomendación a Dios. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Serán tomados con el debido respeto que se merecen. Asimismo te dejo las redes sociales para que nos escuches y nos sigas. Si eres de los que ya nos escuchan en Spotify, te invito a que nos apoyes también en la plataforma de YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gusta nuestro contenido. De esta manera podemos seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Activa la campanita para que puedas estar al tanto cuando subamos contenido alternativo entre semana. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias